Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta mañana hemos escuchado el mensaje del Premier del Solar ante el Congreso de la República y vamos a continuar analizando este mensaje en esta oportunidad con el doctor Iván Montoya. Él es ex procurador, profesor principal de la Universidad Católica y además miembro de IDEPUC, que es el Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad Católica. Doctor Montoya, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. El discurso del Premier del Solar no ha tenido el énfasis que podríamos haber esperado en los temas de reforma política y de reforma de justicia. Se menciona, pero de manera más bien escueta al inicio. ¿Cómo interpreta usted esto, considerando además que hasta hace poco el tema de reforma de la justicia había sido el tema central de la administración Vizcarra? Sí, parece que se ha disminuido un poco el énfasis sobre las prioridades que tenemos respecto de las reformas políticas y las reformas en el sistema de justicia, que fueron, que se originaron con el estallido de la corrupción del caso de los CNM Audios, ¿no? Parece que efectivamente ha habido sí una disminución en el énfasis, aunque lo ha recordado que existen todavía algunos proyectos de ley pendientes de aprobar. Probablemente debió recordarse que son como varios proyectos y de los cuales solo se ha aprobado uno hasta el momento y uno pendiente que tiene que ver con la entidad que va a ocupar la suerte de control interno de la magistratura, pero quedan pendientes otras propuestas vinculadas a la reforma del propio Ministerio Público como estructura, en fin, cuestiones vinculadas al propio Poder Judicial y que están pendientes. Con relación a la reforma política, supongo que ahora estarán a la espera, como lo ha anunciado el Premier ahora, a la espera de plasmar las recomendaciones de la Comisión Tuesta en proyectos de ley para, como veo, ha anunciado la presentación de esos proyectos que tienen que ver seguramente con algunas reformas políticas en este campo, ¿no? Estamos pendientes efectivamente de que esos proyectos se presenten, ¿no? Sí, básicamente indicó que el Ejecutivo, tomando estas recomendaciones, va a presentar iniciativas legislativas para que el Congreso las considere, pero eso es casi todo lo que dice, ¿no? Sí, pues. Y uno hubiera esperado que hable un poco más de la importancia, porque, por ejemplo, comparativamente, ha hablado largo del tema económico. Sí. Ha hablado mucho de zonas económicas especiales, plan de competitividad, el tema minero, ¿no? Entonces parece que hubiera un cambio en la prioridad. Eso se explica, creo, por los receptores que entiendo tiene el gobierno de las críticas vienen ahora, oye, has sobredimensionado, yo no diría sobredimensionar, pero digamos, has sobrecargado la tinta en el tema de la lucha contra la corrupción, en la reforma política, la reforma judicial, pero has descuidado, parece que ha sido escuchado por la prensa, muchísimo cuestionamiento al tema de la reactivación económica, que prácticamente no ha existido, al tema de la reconstrucción, absolutamente en una ecuación pasiva, y entiendo que ahora el mensaje ha querido darle énfasis. Claro, el énfasis en un punto no debería suponer el descuido del énfasis en lo otro, ¿no? Tal vez debió equilibrar su tiempo y sin descuidar el tema económico, que es lo que le demanda a la población, y efectivamente en eso tiene razón en haberle dedicado un tiempo, no debió suponer un descuido tan escueto, no solo en esos campos, sino en el tema mismo de lucha contra la corrupción, ¿no? Mencionó el Premier del Solar que la Junta Nacional de Justicia va a ser instalada, el plazo es en unas 7 semanas, si no me equivoco, que debería estar ya instalada. Está ya seleccionada la comisión que va a elegir esos 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cree usted que este nuevo modelo, o que hay razones para creer que este nuevo modelo va a dar mejores resultados que el CNM? Mire, seamos sinceros, ¿no? Cuando en la Constitución del 79 y también en la del 93 se diseñó el esquema del Consejo Nacional de la Magistratura, siempre consideramos que era un diseño de consejo vinculado al nombramiento, ascenso y fiscalización de jueces y magistrados óptimo y que estaba a la vanguardia de los modelos en Latinoamérica, porque era un modelo que aseguraba la independencia respecto del poder político, pero resultó un fracaso.
¿Qué pasó en el diseño? ¿Qué pasó en la elección de cada uno de los representantes? Tal vez ahí estuvo el problema. Entonces, cuando se ha cambiado el diseño, y ahora es un diseño mucho más institucional, menos organizaciones colegiadas de la sociedad civil, sino instituciones públicas más marcadas, salvo con excepción de los representantes de las facultades de Derecho de las facultades de Derecho de las universidades privadas. En realidad el resto son vinculados a entidades públicas, ¿no? Por un lado, de entidades públicas lo que se refiere que son representantes institucionalizados. Incluso el defensor y el representante del Tribunal Constitucional son sujetos que vienen, que asumen cargos con una alta votación, entonces goza de legitimidad. Algunos criticarían de que ya no está la sociedad civil representada allí en la elección, pero bueno, ese fue el modelo que fracasó. Lo único que nos queda es tener esperanza y expectativa en que en esta fórmula de personajes que institucionalmente van a designar a los miembros, porque esto solo es la entidad, esta comisión es solo la entidad que va a designar a la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que tengan los mejores criterios, tengan los mejores perfiles para poder elegir a los mejores en la Junta Nacional de Justicia. Garantizado esto, gente de trayectoria intachable, gente que maneje su criterio con autonomía, que tenga también olfato para saber elegir el mejor perfil de juez, que sepa cómo manejar el tema de ascensos. Creo que podríamos asegurar una mejor calidad de jueces y magistrados en nuestro Poder Judicial. Yo solo quiero confiar en esa expectativa. Al final, no es tanto el diseño de la institución, ¿no? Al final son las personas que van a ocupar esos cargos, ¿no? Pero ahí creo que hay un tema clave y finalmente también una parte importante de la ecuación es quiénes se animan, ¿no?, a entrar a la administración de justicia. Y parece ser que eso es lo que es difícil de cambiar, ¿no? Sí. Eso es una muy buena observación. Podríamos tener integrantes de una Junta Nacional de Justicia óptimos, estupendos, y van a seguramente hacer la mejor convocatoria. El comentario que usted hace es cierto. ¿Quiénes van a acudir a esa convocatoria? En la medida en que acudan los mejores alumnos de las mejores universidades públicas y privadas del país, esa junta tendrá un espectro amplio en cómo seleccionar mejor a nuestros magistrados. Si los que acuden son el espectro selecto mediocre para abajo, no tendrá de dónde escoger a nuestros... Eso está estudiado perfectamente. Lo ha hecho Pázara durante muchos años en sus estudios. Esa es la pata coja de la reforma. Y eso es un trabajo de nuestras universidades y de alguna manera de hacer atractivo el ámbito judicial, que no es una cuestión de sueldo, es una cuestión de prestigio. No les da prestigio. Porque hay muchos países en los que la administración de justicia, llegar a ser juez, digamos, es lo máximo en la carrera. Sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Claro, ¿no? Llegar y a llegar a ser miembro de la Corte Suprema ya ¿no? Sí. Pero, ¿cuál cree usted que es el factor determinante que desalienta a los abogados a entrar a la administración de justicia actualmente? Yo creo que hay por lo menos un par de factores, ¿no? Uno, que por más que se haya mejorado el sueldo y las remuneraciones, porque sí, los magistrados han mejorado mucho su remuneración, es que no gozan de prestigio. Hay un desprestigio de la clase judicial, jueces y fiscales. Mire usted los índices de percepción de la corrupción, las instituciones con mayor índice de percepción de la corrupción, no solo es la policía, es el sistema judicial en su conjunto. Eso no atrae, por un lado, ¿no? Es decir, el poco prestigio que tiene. Y segundo, creo que la imagen que se tiene hasta ahora de un sistema judicial que no permitiría a los académicos, a los mejores formados jurídicamente, de innovar, de tener un nivel de introducir líneas jurisprudenciales innovatorias, ¿no? Creo que conciben al Poder Judicial como un marco de corset donde van a limitar su innovación creativa jurisprudencial. Creo el desprestigio entonces, y creo que la percepción de un sistema judicial muy formal, ¿no? Altamente formalizado, ¿no?
Respecto de la reforma política, el Premier dijo que es de primera prioridad para el gobierno, que se van a presentar las iniciativas legislativas para concretar estas reformas. Pero finalmente, ya que hemos tenido un referéndum, todas las reformas van a tener que ser aprobadas por el Congreso y las que son constitucionales, que son 4 de las 12, requieren de mayoría calificada en 2 legislaturas, ¿no? ¿Cree usted que este Congreso, que está tan desprestigiado, es el Congreso adecuado para llevar adelante estas reformas políticas? Aunque no tenga mucha relación con su pregunta, lo que acaba de ocurrir con Chávarri termina por aplastar completamente cualquier atisbo de optimismo que podía considerarse del Congreso, o sea, de recuperar, de reencontrar el sentido común. Entonces, si ya están dispuestos a proteger, a blindar, como se dice coloquialmente, ante un hecho evidente, yo creo que estarán dispuestos efectivamente primero a no aprobar aquellos proyectos de ley que ellos considerarían no protegerían a futuro o al mediano plazo sus intereses. O sea, claramente yo no creo que estén mirando, muchos de los miembros del Congreso tengan una mirada pensada en el interés público general y en la salud democrática del país. Yo creo que siguen mirando sus propios intereses particulares y encima mirando el corto plazo de esos intereses particulares. Entonces, las grandes reformas que se requerirían, yo no atisbo esperanza o expectativa, sinceramente, y perdone que lo diga con esa crudeza, yo espero que estos 2 años que quedan, un poco más, pasen lo más pronto posible, ¿no? Perdone, yo he tenido cierta paciencia de tener expectativa en que los grupos, sobre todo mayoritarios, reaccionen, ¿no? Reaccionen y tengan un olfato de sentido común con lo que, yo no digo todo lo que la población demanda, ¿no? Pero un poco lo que racionalmente la población demanda y percibe. Creo que no. Yo espero equivocarme rotundamente y espero que alguno de esos proyectos saludablemente sean aprobados, ¿no? Por supuesto, ¿quién más yo de esperar equivocarme, ¿no? Sobre el tema del nuevo blindaje al exfiscal Chávarri por la violación del lacrado de las oficinas, ya el señor Chávarri no es fiscal de la Nación. ¿Cuál sería la motivación de Fuerza Popular y del APRA en seguir protegiéndolo? Mire, yo creo que todavía permanece siendo fiscal supremo. Por lo tanto, todavía, y no hay que olvidar que el Ministerio Público es una institución, a diferencia del Poder Judicial, tiene una estructura mucho más vertical que el Poder Judicial, es decir, todo se concentra arriba en la cúpula de fiscales supremos. Yo no dejo de creer que Chávarri todavía tiene ascendencia sobre fiscales, algunos fiscales en línea hacia abajo. Pero son funcionalmente independientes los fiscales. Sí, pero si usted lee la ley orgánica del Ministerio Público, vieja ley orgánica, verá una serie de dispositivos de estructura vertical. Claro, la cabeza es el fiscal de la Nación, pero por ahí no deja de haber como una suerte de cultura vertical. No escrita en la norma. No escrita en la norma, pero cultura de verticalidad. Entonces, claro, el fiscal Chávarri maneja todavía algún tipo de relación con fiscales superiores y estos a su vez con fiscales provinciales. Entonces, ahí hay un cierto criterio. Lo segundo es también el tema de alguna deuda que están pagando, digamos, alguna... No tengo otra explicación ante tanta evidencia, solo fidelidades que uno no termina de conocer en el fondo qué se está jugando, ¿no? Porque además hay un costo político en hacerlo, porque sí. Si lo hacen debe ser por una buena razón. No, además tal vez juegue a favor de eso, es que el costo político implicará, yo ya no voy a ser reelegido, me importa un comino, y muere en esa fidelidad porque no va a tener consecuencias en las elecciones próximas, ¿no? Pero yo comparto con usted que contamina al partido, algún nivel de impacto en el partido, en este caso el partido aprista, sus bases deberían estar muy atentas a ese tipo de actuaciones, y si el fujimorismo quiere tener todavía alguna expectativa en las próximas elecciones,
aunque no repitan los congresistas actualmente, tienen que mirar este mensaje porque se va a usar en las campañas y se va a volver a evidenciar lo que hicieron en el pasado, ¿no? Y creo que usted menciona un punto importante que es el tema de la cultura dentro de la organización, que por más que uno cambie normas, que creo que es el enfoque de las reformas que se están dando, hay gente que continúa y hay una cultura que inercialmente también continúa, ¿no? Entonces, ¿cómo romper, digamos, con esas, con la cultura y con también grupos de poder que hay dentro de las instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial? Mire, ahí sí es importante parte del mensaje del Premier cuando habla de las políticas de integridad. Esas políticas de integridad que estuvieron, mejor dicho, nunca se implementaron en el Perú, siempre se consideró que política de integridad era un tema de los códigos de ética que se escribían y que uno los tenía en su casa en un folletito de su institución y que nunca se cumplía. No, las políticas de integridad que ahora se pretenden incorporar bajo recomendación de OCDE, y OCDE ha estado detrás, primero de recomendar y ahora de diseñar cómo serían esas oficinas de integridad de cada una de las entidades públicas, sea del gobierno nacional o del gobierno regional o local. Si se implementan cabalmente estas oficinas de integridad y el sistema que está, porque no es simple, el sistema que implica una serie de normas de conducta, que no es solo códigos de ética, aprobadas, discutidas por todo el colectivo, ¿no? Y oficiales de cumplimiento que vigilen y estén atentos al conflicto de intereses, lo denuncien, yo creo que se logrará eso. Que la institución poco a poco logre tener una cultura de integridad y aquel sujeto que ingrese e intente hacer una práctica corrupta, evidentemente todos los focos le caigan encima y sienta que eso no se puede hacer. O se va o se alinea a la institución. Eso es lo que permite una cultura organizacional de integridad. Estamos lejos de lograrlo porque también depende de las cabezas de las instituciones. Las cabezas van a tener que jugar un rol muy importante en implementar estas políticas de integridad. Y eso, de verdad, eso sí sería una política que a mediano y largo plazo logre disminuir sustancialmente los índices de corrupción en el Perú, ¿no? Quiero preguntarle sobre el acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Ya se vienen las declaraciones, las esperadas declaraciones de Jorge Barata. Ha sido un acuerdo cuestionado por ciertos sectores políticos. ¿Cree usted que en general es un acuerdo beneficioso, que la compensación al Estado peruano es razonable, es adecuada? Lo que he estado sosteniendo es que uno puede considerar que la reparación civil no es lo suficiente que uno hubiera querido creer, pero de ahí a decir que es un monto irrazonable, no, absolutamente lejos, ¿no? Yo creo que dentro de las ventajas que el Estado peruano va a obtener, que no es solo declaraciones en esos 4 proyectos, documentaciones vinculadas a esos 4 proyectos sobre casos duros de corrupción y dejar libre la posibilidad de los otros casos, haber colaborado en los temas de aporte de campaña y seguir colaborando con documentación en los aportes de campaña, lo que en buena cuenta quiere decir develar la verdad de lo que ha ocurrido en el Perú, y eso tiene un precio también determinado, que nadie lo quiere calcular, y además los 610 millones, más el pago de los impuestos, más el pago a la SUNAT por conceptos de tributos, que hace más o menos 1000 y tantos millones de soles, yo no veo, y eso es lo que va a evaluar el juez, uno, que haya incumplido el marco legal. 2, no creo que esté dentro de no creo que sea un acuerdo que suponga compromisos irrazonables o acuerdos irrazonables, ¿no? Digamos, ventajas irrazonables, ¿no? Las ventajas que recibe el Estado frente, efectivamente, a todas las concesiones que se le han hecho a los colaboradores brasileños, implica muy absolutas ventajas, sí, frente a lo que se obtiene, yo no lo veo irrazonable. Y tercero, lo que el juez también va a evaluar es que el acuerdo haya cumplido con una cierta eficacia. Yo creo que sí, digamos, la opinión pública
aunque no lo apruebe totalmente, reconoce que ha habido avances en las investigaciones, sobre todo en aquellas que dirige el equipo de Vela, ¿no? No, de acuerdo, y además también hay que decir que los principales o los críticos más vocales del acuerdo provienen de partidos políticos que deben mucha reparación civil, ¿no? Entonces, es una incoherencia total. Es una tremenda incoherencia y que además finalmente el valor está en conocer la verdad. ¿Cree usted que en los últimos meses los fiscales han llegado a tener casi figuras públicas y líderes de opinión, admirados incluso? ¿Cree usted que esto es bueno para la administración de justicia? Es lo que se llama la politización de la justicia, ¿no? O la justicia plebiscitaria, como la llaman. Sí, los españoles han sido un poquito críticos a aquellos magistrados, fiscales o jueces que figuran mediáticamente. Yo hace tiempo tengo una opinión sobre esto. Es que si usted recuerda la forma de cómo actuaban los jueces y fiscales, era de una pasividad y de una complicidad y de una anuencia. ¿Complicidad con quién? Complicidad con la propia... Complicidad con la inacción y con la no proactividad, es decir, que terminaba en impunidad, ¿no? Y uno puede decir complicidad con la impunidad. Entonces, yo prefiero jueces y fiscales proactivos que jueces y fiscales inactivos o pasivos. Si en esa proactividad hay algunos excesos, estarán los sistemas de control para evitarlo. Pero sí necesitamos, sobre todo en casos de esta magnitud, que los jueces salgan a los medios, por supuesto no un abuso en salir a los medios, porque tienen que informar, tienen que matizar lo que del otro lado pueden salir cuantas veces quieran, los abogados de los procesados. Entonces hay ahí un juego de armas que los fiscales y jueces, en este caso los fiscales, tienen que tratar de equilibrar, no abusar, por supuesto, de los medios de comunicación. Lo que hace, por ejemplo, Vela, me parece un nivel equilibrado de comunicación de lo que logra. Información. ¿El caso de Pérez? Yo creo que Pérez, a su manera, lo hace. A veces se ha podido exceder, probablemente le ha ganado alguna coyuntura muy especial, pero no creo que haya salido fuera de lo irrespetuoso o el comentario ofensivo, ¿no? Pero sí, probablemente hubiera podido actuar de una manera diferente, probablemente sí, ¿no? Pero yo prefiero ese tipo de magistrados, en este caso fiscales, que nos comuniquen y que estén proactivos con la actuación, porque estamos hablando de criminalidad organizada, transnacional, sofisticada, que no es cualquier cosa. Entonces, si muchos de los oyentes nos pusiésemos en el zapato de los fiscales, veríamos la magnitud de la... Esto no se compara con lo que investigamos nosotros cuando yo era parte de la Procuraduría en el periodo de Fujimori. La corrupción que heredamos de la corrupción de los 90 era actos de corrupción o prácticas o fenómenos más trabajables. Los medios de prueba estaban acá, había registro. Acá es más sofisticada. Aquí tiene un nivel de encriptación muchísimo mayor, ¿no? Doctor Montoya, le agradezco mucho por su tiempo. Muy bien, gracias, Maje. Iván Montoya, ex procurador y además profesor principal de la Universidad Católica, analizando el mensaje del Premier Salvador del Solar y otros temas de coyuntura. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.